Y aquí estamos con un grupo de ingenieros revisando un rectificador. Este es totalmente distinto. Es un rectificador enfriado por aceite. Esto es un cajón donde están los componentes adentro, se cubre con aceite para proteger todos los componentes ante el caso de un ambiente muy corrosivo, por ejemplo, cerca del mar o cerca de plantas industriales que lanzan productos muy agresivos, etc. Pero también cuando son equipos en atmósferas inflamables, peligrosas, clase 1, división 1, clase 1, división 2, etcétera, clase 2, división 1, también se utiliza enfriado por aceite y a prueba de explosiones. Entonces, la tapa se cierra y tiene una empacadura de goma, con lo cual se protegen los componentes. El aceite es el fluido de enfriamiento. Y aquí tenemos los instrumentos en un equipo a prueba de explosiones. Están en cajas especiales que impiden que penetren gases inflamables que puedan ocasionar accidentes. Este es el frente, la cara normal de un rectificador. Más adelante vamos a entrar en fábrica y conocer los distintos modelos. Este es un rectificador monofásico. Vamos a conocer los componentes. Primero el interruptor o breaker, como le llaman en inglés. Algunos le llaman switches. No solo es para encender y apagar el equipo, son protectores termomagnéticos. En caso que la alimentación de energía se dispare muy arriba, automáticamente apaga el equipo para proteger. Después tenemos los instrumentos, voltímetro y amperímetro. Pueden ser digitales o pueden ser analógicos. Y nos están dando el voltaje y la corriente que sale del equipo hacia el sistema de rectificador. Después tenemos el contador de horas, que en muchos países se le llama horómetro, muy adecuadamente. Vamos a verlos y a conocerlos un poco más adelante. Muy importante, ¿por qué? Porque el inspector va una vez al mes. Y si de pronto, después que él pasó, se robaron el transformador que alimenta el equipo, se dañó el equipo o algún problema, y lo arreglan 2 o 3 semanas después, en su siguiente inspección no se entera que hubo un periodo sin protección. De modo que el horómetro es sumamente importante, hay que pedirlo en las órdenes de compra. Lo siguiente que vamos a ver son los controles. No se usan reóstatos. Hay algunos equipos europeos, algún americano que usan reóstatos. Más adelante veremos por qué no es conveniente. Estas son barras que están conectadas al secundario del transformador. Permiten sacar más o menos voltaje según sea necesario. ¿Y cómo se ajustan? Bueno, por cada ajuste del grueso tenemos una variedad de ajustes finos que nos permiten ir llevando los valores a los límites que queremos. Finalmente, en la parte inferior tenemos la salida a los ánodos siempre del lado positivo y a la estructura del lado negativo. Vamos a fábrica. Aquí estamos donde nos permiten tomar fotografías, filmar y aprender algunas cosas interesantes. Esta es la fábrica Vidacor en Colombia, que tienen un diseño muy bonito. Ahora les voy a mostrar algunas de sus características. Estos son equipos monofásicos, tienen un ajuste fino, un ajuste grueso. Y están haciendo las pruebas de calidad. Aquí tenemos los ajustes, grueso y fino. Y aquí estamos en equipos trifásicos. Tienen 3 ajustes gruesos, 3 ajustes finos. Aquí se está instalando en campo. Vean la importancia de la puerta lateral, no solo para puesta en marcha, para reemplazar transformadores, diodos, protecciones, lo que haga falta. Y un detalle interesante, estos rectificadores, ¿cómo se enfrían? Es por convección de aire. El aire caliente sale por la parte superior, por las perforaciones, y eso crea un flujo que atrae aire fresco que entra por debajo. Por eso se llaman también rectificadores enfriados por convección de aire.
Vamos a los gabinetes. Este es un gabinete pintado, en este caso con pintura electrostática, que es de mucho mejor calidad que las pinturas líquidas convencionales. Esto vemos que en la parte superior tiene un soporte para fijarlo a una pared, a un poste, por ejemplo. Se recomienda bajo techo o en áreas lejanas al mar para evitar tener que hacer mantenimiento de la propia pintura. Si están cerca de un ambiente marino o contaminante, lo más recomendable es gabinetes galvanizados por inmersión en caliente, un tema que vamos a detallar en el seminario de pinturas y recubrimientos del sábado. Aquí el equipo se galvaniza, no solo por fuera, también por dentro, porque es por inmersión en una cuba de zinc fundido, de modo que la protección es total. Podemos ver los orificios para la salida de aire caliente por arriba y los orificios en su base para la entrada de aire fresco. Aquí tenemos equipos de acero inoxidable. Siempre verifiquen qué tipo de acero inoxidable, de modo que sirva para el ambiente que ustedes requieren. También monofásico. Y esto es el gabinete de un equipo que va a ser enfriado por aceite. Estas partes verticales que vemos en la parte frontal es para ayudar a la disipación del calor que va asumiendo el aceite. Y vamos a verlo ya ensamblado. Aquí lo tenemos. Y hay un detalle interesante que les quiero mostrar. Le estamos señalando una bandeja con una manilla. Se puede extraer en cualquier momento sin sacar el aceite, sin nada. ¿Y qué es eso? Bueno, vamos a verlo. Es el puente de diodos. En caso que falle, bueno, se reemplaza y ya está. Muy cómodo para este tipo de equipos. Por otro lado, estamos señalando los fusibles. En muchos rectificadores, incluso americanos, de muy alta calidad, los fusibles no están a la vista, están por dentro. Entonces hay que ir abriendo el equipo o sacando toda la estructura del aceite para cambiar los fusibles. Bueno, uno de los diseños que a mí personalmente me gusta mucho, que hacen aquí en empresa, los fusibles están a la vista para poder reemplazarlos sin necesidad de grandes maniobras. Aquí los tenemos. Aquí estamos en el centro de adiestramiento de la Exxon en Estados Unidos, hace más de 20 años atrás. Estábamos entrenándonos en toda la parte de protección catódica costa afuera, que Exxon es uno de los mayores dueños de plataformas en el Golfo de México. Y por supuesto nos interesaba porque iba a comenzar la exploración costa afuera en Venezuela, donde estábamos a cargo de esos proyectos. Y en un momento dado vimos este rectificador y me llamó la atención porque estaba sobre una estructura a cierta altura. Y me explicaron que tenía mucho sentido, porque el agua sube la marea y no querían que el rectificador entrara en contacto con el agua. Una buena idea. Veamos algunos accesorios importantes. Alimentación dual. Aquí nos explicaban en fábrica que simplemente cambiando de la posición estas dos planchitas, los dibujos que vemos abajo, puede ser de 240 o de 480. También podría ser de 120 y 240. ¿Para qué se usa? Muchas veces se hace un proyecto de ingeniería, se diseña toda la protección catódica y cuando se habla en las grandes empresas de ingeniería, con los del sector eléctrico y les dicen, miren, quiero poner un rectificador aquí, ¿qué energía me puedes dar para diseñar, seleccionar las características del rectificador? No sabemos. Puede ser 120, 240. Bueno, entonces se pide dual y va a servir en cualquiera de los dos casos. Otro accesorio muy importante, aquí estaba llegando a la fábrica justamente, estos son protectores contra sobrecargas. Cuando una sobrecarga es muy grande, tal vez el interruptor no la pueda prevenir apagando el equipo. Y por ello se colocan en los rectificadores. Son protectores contra sobrecargas.
Y esto es un orómetro de corriente alterna. Ya los vamos a conocer y hablaremos un poquito de eso. Aquí tenemos un equipo en la planta, es un equipo trifásico, y vamos primero a ver que en el frente, muy accesible, está el protector contra sobrecargas que acabamos de ver. Por otro lado, tenemos dos orómetros. ¿Por qué dos? Bueno, porque cuando ustedes como inspectores llegan y se encuentran que el equipo está apagado, no saben si fue porque se robaron el transformador y no había alimentación, porque el equipo falló por un componente, porque aguas abajo se rompió el cable a los ánodos. Entonces esto nos indica cuántas horas hubo en corriente alterna y cuántas horas salió corriente. Se puede identificar rápidamente dónde está la falla en caso que la hubiera. Por otro lado, también tenemos los fusibles muy accesibles. Este es el tipo de diseño que facilita la labor de la inspección. Pero si ustedes no lo piden, que todos estos elementos pueden ir adentro y le van a dificultar el trabajo. Hablemos un poquito de seguridad. En muchos casos se utilizan cercas perimetrales, en casos de campo, cerca de ciudades o de pueblos, donde puede haber algún tipo de robo, pero no muy intenso. En otros casos hace falta una jaula un poco más completa. Y en casos extremos, esto es lo que le llaman la jaula de King Kong, para zonas de robos frecuentes. Aquí estamos en Acajutla, en El Salvador, donde vimos esto que no lo habíamos instalado nosotros, era de otro proyecto, muy simpático. Con varillas de construcción armaron una pequeña jaula para que no se robe el poste de medida. Disculpen esas interrupciones. Entonces, la primera pregunta es, ¿el suelo es corrosivo para la tubería? ¿Se justifica o no hacer algo? Y en segundo lugar, la otra pregunta que nos hacemos es la siguiente. ¿A qué profundidad nos conviene instalar el ánodo? Porque ¿qué es lo que ocurre? A medida que avanzamos en profundidad, nos acercamos a las capas freáticas o capas de agua, que suelen hacer más conductor el suelo. Entonces, tal vez en la superficie no haya un suelo muy corrosivo y más abajo sí, y tal vez un poco más abajo ideal para instalar un ánodo. Vamos a ver primero el método de Wenner o método de las 4 barras. Es el que se utiliza para los estudios de suelos. Y está normalizado por ASTM. Es esta norma que ha sido reaprobada muchísimas veces, pero básicamente no ha cambiado mucho. Vamos a ver en qué consiste. Se instalan 4 barras, ya las vamos a conocer, pueden ser barras pequeñas que se clavan en el terreno con igual separación entre ellas. Tienen que estar en una línea recta, eso es lo primero y fundamental. En segundo lugar, la misma separación entre barras, que aquí llamamos con una letra. Normalmente los estudios se hacen a 1, 2, 3, 4 metros de profundidad. Ya veremos por qué. Quiere decir, primero separamos las barras 1 metro entre sí, después 2 metros entre sí, y así sucesivamente. Las barras de los extremos son las que drenan corriente, y la corriente sale como se dibuja de esta manera. Y las del medio son las que miden el voltaje. Por ello están identificadas de esta manera, corriente y potencial, le llaman al voltaje en protección catódica. E incluso equipos hechos en países de habla inglesa tienen este código C1, P1, etcétera, etcétera. ¿Cómo funciona esquemáticamente el instrumento? Tiene una fuente de energía, mide la caída de voltaje entre las dos eh, clavas del medio y entre las dos de los extremos mide la corriente. En la práctica es un solo instrumento que hace esto y hay una variedad de instrumentos de distintos fabricantes. Veremos ya algunos de ellos. ¿Por qué se mide con una separación de 1 metro, por ejemplo?
Bueno, porque cuando la separación entre barras es de 1 metro, significa que estamos midiendo la resistividad eléctrica promedio de un terreno de 1 metro de profundidad. A medida que separamos más las barras, estamos aumentando la profundidad de la medición. Esto está demostrado en un modelo matemático. ¿Por qué se hace hasta 4 metros? Generalmente, a veces se puede hacer a más profundidad. Les explico. Tenemos la tubería. Normalmente el ánodo se instala. La cabeza del ánodo a la altura del eje horizontal de la tubería o un poco más abajo. ¿Por qué? La razón es la siguiente. Queremos que la corriente, la mayor parte de la corriente, llegue a la tubería por debajo porque es donde se corroe más intensamente. Hay una serie de razones para esto que no vamos a entrar en esas discusiones filosóficas aquí. Pero siempre la corrosión es más fuerte por debajo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La tubería normalmente se instala no más allá de 2 a 3 metros de profundidad, máximo a 2 a 3 metros de profundidad. Y resulta que el ánodo normalmente tiene máximo 1 metro de profundidad, de modo que si mido hasta 4 metros, respondo las dos preguntas. ¿El suelo es corrosivo para la tubería? ¿Sí o no? ¿El ánodo tiene un buen suelo para drenar corriente? ¿Sí o no? Si no, lo puedo poner más abajo, repitiendo mediciones más profundas. Este es uno de los instrumentos antiguos que se usaba mucho, todavía se usa en muchos países. Hoy en día hay instrumentos de mejor tecnología. Este es otro que venía también en su caja con los cables, las barras, etc. Nosotros hemos usado mucho este porque como tiene una caja de seguridad, es muy cómodo para llevarlo en aviones hacia el interior del país o hacia otros países. Nos ha tocado trabajar en países distintos, todos hermosísimos y gente muy amable, lo hemos disfrutado mucho. Y aquí tenemos una vista cercana de este instrumento. Ahí ven en color negro los sitios donde se conectan las barras de corriente, en color rojo las de voltaje o potencial. Tiene también una carga de batería recargable, y también se puede almacenar la información. Y este es un equipo ya un poco más moderno, tiene microprocesador, tiene memoria. Si ustedes están midiendo resistividad a lo largo de lo que va a ser la ruta de una tubería o de una tubería existente, y se la pasan días enteros midiendo, bueno, pueden almacenar la información y después la descargan en una computadora. Facilita el trabajo. Estas son las barras que se utilizan, son cortas, las pueden fabricar, no hay ningún problema. Pueden ser de cualquier acero, porque el acero es conductor de por sí. Y estos son los cables en un esquema muy práctico para llevarlo. Aquí se está midiendo en un patio de tanques. ¿Qué es lo que ocurre? Estamos en un patio de tanques muy antiguo que tenía terreno adicional disponible para instalar tanques nuevos, pero después de muchos años ya no se acordaban la resistividad del terreno. Aquí tenemos uno de nuestros ingenieros trabajando en este campo, midiendo la resistividad. Por el tipo de vehículo que está estacionado se dan cuenta que fue hace unos añitos atrás. Aquí estamos con el equipo de gente nuestra, con la empresa que teníamos, donde se está midiendo la resistividad del terreno, en este caso para un oleoducto. Y aquí estamos entrenando un grupo de ingenieros en campo temblador en Venezuela, también con un equipo con microprocesador. Por las caras sonrientes pueden darse cuenta que el trabajo de campo puede ser muy agradable también. Y esto es de la fuente del American Petroleum Institute, el Instituto Americano de Petróleo, una tabla donde nos indica, según la resistividad del medio, en este caso del suelo, cómo se califica su nivel de corrosividad. Y podemos notar que cuanto menor es la resistividad, más conductor es el suelo, la resistividad es la inversa de la conductividad, más peligroso, más corrosivo es. A partir de los 2000 a 10.000,
ya es ligeramente corrosivo. Por arriba de 10.000 ohmios por centímetro es progresivamente menos corrosivo. ¿Qué quiere decir esto? En la mayoría de los casos, por encima de 10.000 ohmios centímetros, no se justifica instalar protección catódica con un buen revestimiento suficiente. Claro, salvo que no sea, salvo que sean tuberías normales. Pero, por ejemplo, en Venezuela hay dos campos de alto valor eh, de la presión de gas. Son campos de inyección de gas a 10.000 libras de presión. Es la más alta presión de inyección de gas en todo el mundo. Lo era en su momento, no sé si ahora se ha superado. Y esas tuberías, incluso en suelos de un poquito más de 10.000 ohmios centímetros, también se le instaló protección catódica. Hay otro método para medir, que es la caja de suelos o soil box. Vamos a conocerla y a ver para qué sirve. Es esta pequeña cajita normalmente de acrílico, se puede fabricar en madera también, tiene sus dimensiones. Vemos que tiene dos láminas metálicas en sus extremos, por ahí se inyecta la corriente. Y por las dos barras intermedias se mide potencial, con los mismos instrumentos del método de Wenner o de las 4 barras. Vamos a ver un poco los usos. Primero, comparar entre la época seca y la época de lluvia. ¿Por qué? Imagínense que ustedes salen a medir en época seca y les dice que el suelo tiene 12.000 ohmios por centímetro, no es corrosivo. Sí, porque está muy seco. ¿Qué va a pasar cuando llueva? Si hay sales, las sales en agua forman iones que son los que conducen la corriente. Si no hay sales, aunque se inunde el terreno, no va a ser conductor y corrosivo. Los dos elementos son sales y agua. Muy bien. ¿Qué es lo que hacemos entonces? Con esta caja vamos a hacer una prueba simulando época de lluvia. Ya les voy a mostrar cómo se hace. También puede servir para medir la resistividad eléctrica del coque metalúrgico que se usa como relleno de los ánodos de corriente y presa, control de calidad. Y también para medir resistividad eléctrica de aguas. Vamos a verlo en campo. Aquí se está midiendo en la caja de suelo, con una palita se limpia un poco la superficie de vegetación, de piedras, etcétera, se rellena y se mide con el mismo instrumento la resistividad de suelo, con el mismo que usamos para las 4 barras. Luego, con agua destilada, de la misma que se usa para recargar acumuladores o baterías, es agua que tiene sales, humedece el suelo que está en la caja de suelo. Y estamos midiendo lo que va a ocurrir cuando llueva. Información sumamente importante. Hemos visto mucha gente que trabaja en campo, mide la resistividad seca y no lleva una caja de suelos. Grave error. Puede estar tomando mediciones equivocadas. Vamos a la medición de potenciales. Vamos a ver si una tubería está protegida. Entonces, a todo lo largo, normalmente cada kilómetro, pero puede ser en cada mayor distancia, perdón, se coloca un poste de medición. Los postes de medición se instalan a kilómetros, por ejemplo, y entonces se puede medir el potencial, que es una forma de medir el voltaje eléctrico que asume la tubería cuando está protegida o cuando no lo está. Por supuesto, se colocan a la distancia que fije el proyecto y este es el punto de control. ¿Cómo se efectúa la medición? Bueno, se conecta un instrumento, un voltímetro, un tester, un multímetro, y se conecta a un electrodo de referencia, que normalmente es de cobre y sulfato de cobre para suelos. En agua se utilizan electrodos de plata, cloruro de plata. En suelos normalmente el de cobre, sulfato de cobre. ¿Qué estamos midiendo en realidad? El potencial de la tubería respecto al suelo lo estamos comparando, medir siempre es comparar, al potencial del electrodo de referencia apoyado en ese mismo suelo.
Este es el electrodo de referencia. El electrodo básicamente es así. Cuando lo compran trae un tapón cerámico, cuando van a medir hay que quitárselo, para exponer una placa cerámica que tiene en su base. Adentro lleva unos cristales de sulfato de cobre pentahidratado, color azul muy claro, y una barra de cobre electrolítico. Cuando lo van a usar, quitan la tapa de la parte superior y le echan agua. No hace falta llenarlo completo. Agitan un poquito la solución y pueden ya medir. Aquí tenemos una vista del electrodo quitándole el protector y se ve el tapón cerámico. Aquí lo tenemos de distintos fabricantes, más pequeño, el del lado izquierdo, tipo bolígrafo o tipo lápiz, muy cómodo para llevar cuando uno viaja en avión a otros lados. Pero realmente son más precisos los electrodos del lado derecho, el amarillo o el naranja, porque tienen mayor superficie cerámica de contacto. Y aquí los hemos desarmado para que ustedes los puedan ver. Ahí tienen el sulfato de cobre cristalino que normalmente trae. Siempre es bueno adquirir eh, un frasco, una botella de sulfato de cobre pentahidratado para reemplazar cuando sea necesario. Vemos que hay electrodos de diferentes tamaños, etc. Y aquí estamos haciendo una medición, este es uno de los técnicos nuestros. Ven que se quita las piedras en lo posible, se quita la vegetación y se humedece un poco el terreno donde se va a medir. Y aquí uno de los técnicos está midiendo en un poste de un poliducto que está enterrado. Aquí entrenando un grupo de ingenieros en la industria petrolera de Venezuela. Durante casi 30 años nos tocó preparar a gente que hoy en día está regada por el mundo, trabajando muchos de ellos en sus propias empresas de protección catódica. Una gran satisfacción personal. Y ahí vemos el electrodo de referencia. Vamos a Bolivia. Aquí los postes de medición son pequeños, de concreto o hormigón, y ahí tenemos el cable que se saca a la superficie para medir. Y aquí estoy entrenando a un grupo de ingenieros industriales en cómo se efectúan estas mediciones con diferentes instrumentos. Vamos a un paso más adelante. Cuando se mide cada kilómetro, se está midiendo muy poco de la tubería, porque hay casi más de 900 metros que no se sabe cómo están. Por ello, hace unos años atrás se ha desarrollado lo que se conoce como Close Interval Survey. Se ha traducido en Latinoamérica como estudios de intervalo corto o estudios paso a paso, tienen diferentes nombres. Vamos a ver de qué se trata. Aquí tenemos un esquema de cómo se hace esta medición paso a paso, metro a metro. Una persona lleva un cable, un carrete de cable muy grande, una bobina, que puede tener de 4 a 5 kilómetros, un cable muy fino, cable de transformador número 3032. Lleva 2 electrodos de referencia con barras de extensión y va caminando a lo largo de donde está la tubería. Y por supuesto lleva instrumentos que van midiendo la longitud de cable, o sea, la distancia, y los potenciales medidos. Después se descarga en una computadora y se estudia. Y esta es la única foto que tengo trabajando en campo con corbata. En realidad no estaba trabajando en campo. Hace más de casi 30 años atrás, estaba en la Miller Company en Estados Unidos, que fueron un poco los inventores de esta técnica, y estaba aprendiendo con los instructores de ellos. Y aquí vemos que se usa un morral o una mochila en la espalda con carretes de cables. Eh, esa metodología no es tan cómoda. Nosotros usamos otros elementos que ahora les voy a mostrar. Estos son el instrumento ya un poco más moderno. Esto
donde se coloca el carrete de cable o la bobina y se lleva colgado en la cintura, no colgando en la espalda. Entonces es más cómodo para cuando se hacen trabajos de muchos kilómetros. Este es el sistema del morral cuando se quiere utilizar. Y estos son los carretes de cable que se utilizan, que es el mismo cable de transformador. Y aquí tenemos 3 de nuestro equipo de gente cuando está efectuando las mediciones en el campo. Aquí los vemos, el del medio es el que va realizando las mediciones, uno de ellos va por seguridad, el del lado derecho del casco amarillo lleva un recipiente con agua para regar el punto donde apoyen los electrodos si el suelo está muy seco. Y el instrumento, este fue uno de los primeros de la Miller, le permite, la parte blanca que vemos del lado derecho es el medidor de cable. Y el instrumento tiene un teclado que permite anotar datos, que permite introducir información. La información se descarga en una computadora y puede ser de esta manera, donde va dando metro a metro y va dando los potenciales y alguna otra indicación. Pero esto es una manera no muy práctica para medir. Lo más práctico es medirlo así. Se trazan gráficos que miden el potencial en el eje vertical y la distancia, en este caso en metros, en el eje horizontal. Un consejo, los gráficos háganlos máximo de 1 kilómetro, porque si los hacen muy largos se pierde detalle de la información. Aquí la línea amarilla nos indica el punto a partir del cual de ahí hacia arriba se considera protegida la estructura. Y aquí podemos notar que hay una falla muy grande en un punto y entonces allí hay que excavar para ver de qué se trata y corregirla. Hay otros instrumentos y otras mediciones que no vamos a abarcar aquí. Estos son instrumentos de usos múltiples, permiten hacer varias mediciones distintas. Y hay digitales y hay analógicos y también digitales como este que vemos del lado derecho. Y aquí lo vemos con uno de nuestros ingenieros en una zanja donde estábamos evaluando la protección de gasoductos enterrados en la ciudad de Caracas. Hay una variedad de otras mediciones que no vamos a cubrir aquí. Recordemos que este es un seminario de tiempo corto y hay muchos temas para